Entramos a la parashá número 20, Baruch Hashem. Vamos avanzando. Bendito sea el Padre. Del ciclo de parashá de 54, vamos por la número 20 ya. El tiempo va muy rápido para que vean cómo vamos. Me parece que fue ayer que estaba aquí enseñando y ya de nuevo es Shabbat. Así que estamos de Shabbat en Shabbat, viendo cómo el Eterno nos sigue hablando y nos sigue guiando a cada uno de nosotros. Parashá número 20 lleva por nombre Texabé. Significa mandarás, puede ser ordenar también, ¿ok? Y se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot 27:20 hasta el capítulo 30, versículo 10. La Haftará es el profeta Ezequiel 43:10 al 27. Y los escritos apostólicos sería el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 15 hasta el 26, ahí donde habla precisamente de la canción que cantamos, Saqueo. Okay, habla del joven rico que le costó dejar las riquezas, guardaba todos los mandamientos, pero cuando se le dijo reparte todo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo, se entristeció por eso. Entonces habla de mucho del deseo de ver a Dios, pero también el deseo de cómo tú estás viendo a Dios, con qué corazón te estás acercando al Eterno. ¿Ok? Lo que pude ver en los escritos apostólicos y quiero transmitirle eso. Entonces, tenemos pues el deseo de que cada uno de nosotros nos acerquemos correctamente al Padre. Quiero hacer la oración por la bendita Torá. Dice así la bendición. Si usted se puede poner de pie, lo haga allá donde usted está. Barjú Adonai Ameborá. Barú Adonai Ameborá Leolam Bae. Barú Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Baja Banu Mikol Amin Benatala Nue Torato. Barú Ata Adonai Noten a Torah. En español dice, bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Vamos a la lectura. Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que anden delante de Yahweh desde la tarde, para que arda delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Cuando vamos al hebreo, la palabra para Texabé es la 6680 y es la palabra que nos habla de ordenar, que es la palabra Texabá, ¿ok? Donde sacamos la porción de hoy que es Texabé, ¿ok? Y su definición es constituir o ordenar. Entonces, aquí hago una pausa para que usted pueda entender, quizás es la primera vez que usted está escuchando acerca de una porción y te pregunta qué es una porción, qué es una parashá. Perdón, una parashá es una porción que estudiamos semanalmente todo el pueblo israelí en las diferentes partes del mundo y tiene un nombre, cada porción tiene un nombre y es como una partitura profética con respecto a lo que se está viviendo alrededor, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que venimos viendo en el libro de Shemot en estos días? Estuvimos viendo cómo Israel se va constituyendo o va pasando, vamos a decirlo así, va evolucionando de ser un pueblo a ser ya entonces una nación cuyo rey es Yud-Hei Vah-Hei, es Yahweh, ¿ok? Hay un intermediario que en este caso es Moshe. Estuvimos viendo cómo se le entrega el convenio, que es lo que une al Eterno con el pueblo y el pueblo con el Eterno. ¿Okay? Ambos tienen una parte que cumplir. Posterior a eso, bueno, también vimos cómo se establecen los jueces que son los que deben aplicar los mandamientos. Estuvimos viendo entonces Terumá la semana pasada, que tiene que ver, es una porción que nos habló nosotros de la construcción del tabernáculo, que es el lugar de encuentro con el Eterno, y que ese lugar de encuentro se construyó a base de ofrendas que fueron dadas del corazón de parte del pueblo. Entonces el pueblo, por decirlo de alguna manera, es el pueblo el que construye el tabernáculo. ¿Ok?
¿ok? O que hace que en el tabernáculo esté la presencia del Eterno. Entonces entendemos que el tabernáculo somos todos nosotros, no es un individuo, sino que es todo el pueblo del Eterno y diferentes naciones. Por ende, entonces, si estamos estudiando la Parashá Texabé en esta semana, usted no puede estar por el libro de Noa por allá, porque entonces estamos como la cuerda de guitarra que tenga una cuerda desafinada, ¿no? Iría usted por una parte cuando todo el mundo va ya en otro lugar, ¿ok? Entonces, si ya están las leyes, están los jueces, está el lugar de encuentro, ahora hay un sacerdocio en ese lugar de encuentro. ¿Quién va a entrar en el lugar de encuentro? Es lo que hoy vamos a tocar un poco, y cómo se va a presentar en ese lugar de encuentro, es lo que la parashá de hoy nos habla, ¿no? Te va a enseñar que hay una vestimenta adecuada para entrar al encuentro con el Creador, con el Rey. No es simplemente pensar que es entrar, como dice un dicho popular, como Pedro por su casa, ¿no? Entrar y salir cuando quiera, ¿no? Esto es, nos habla mucho de respeto al Creador, pero también nos habla a nosotros de entender el ministerio que el sacerdote tenía, y también el pueblo, porque Israel como nación es un pueblo sacerdotal. Ahora, de ese pueblo sacerdotal tiene que sacar un representante, y en este caso es Aarón el representante, ¿okay? Que es el que va a entrar en ese lugar y se le manda a vestir. Entonces, dicho esto, podemos pensar que cuando se habla de vestimentas, antes de entrar al aceite, que es lo que voy a tocar luego, toda, por decirlo, institución tiene una vestimenta que lo identifica, ¿verdad? Van a empezar las clases. Interesante que las escuelas, cada escuela tiene un uniforme que lo identifica a ellos, ¿ok? La policía tiene un uniforme que lo identifica a ellos, y son vestimentas de honor que identifica a la persona, y le habla a la persona secular de quién es la persona que está mirando con respecto a cómo viste. Ves a un estudiante y ve que está identificado, por lo menos en el caso de nosotros, que diga Escuela Básica de Volcán, la persona dice, este es un estudiante de la Escuela Básica de Volcán. Y si ve un policía, dice Policía Nacional de Panamá, dice, ok, este es un policía del país de Panamá, y cosas así. Entonces la vestimenta, cuando vamos al tema de que si la vestimenta importa, pues sí importa, ¿ok? Sí importa con respecto a dónde vas a presentarte. ¿Okay? Dicho esto, lo dejamos ahí, luego lo volvemos a retomar más adelante. Pero la parashá pues tiene que ver con constituir o ordenar. Ya no es, salimos de las ofrendas voluntarias, ¿no? Como que la ofrenda de Terumá, una ofrenda de dar las cosas por el corazón, porque debes querer hacerlo. Bueno, aquí en Texabé no es así, sino que aquí es ya una orden, ¿ok? Se le dice ordena o constituye a Aarón, y empieza entonces a desarrollar cómo debe vestir, acerca del aceite primero que todo. Y cuando vamos también a la definición, nos está hablando nosotros de mandamiento. Esa palabra tiene que ver con mandamiento, con mandar, con orden. Esto nos conecta con Mishpah. ¿Se acuerdan la parashá Mishpatín, que es los juicios? Bueno, esto es lo que va a ser o lo que nos quiere transmitir la palabra Texabé, un encargo, una ordenanza o un juicio, algo que se le está ordenando que debe hacerlo y no puede cambiar lo que el Eterno le está mandando hacer en este momento, en ese caso. ¿Ok? Seguimos. Entonces, el capítulo 27, versículo 20, dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas. ¿Ok? Vamos a ver el tema del aceite de oliva machacada para el alumbrado, para encender la candela, dice continuamente. Un mandamiento, amados hermanos, que involucra al pueblo. En la porción anterior vimos al pueblo involucrado ¿en qué? En aportar para la construcción del tabernáculo. Hoy estamos viendo al pueblo involucrado en qué? En traer el aceite para que alumbre la menorá dentro de ese tabernáculo. Y es una responsabilidad que la parashá nos transmite a nosotros con respecto a que esta responsabilidad compete es al pueblo. ¿Okay? El pueblo es responsable de que la luz esté alumbrando, la luz de la menorá. ¿Okay?
Entonces, y esto nos enseña también que el aceite, pues cuando se dice aquí, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro machacada. El aceite puro de machacada es el primer aceite, es el aceite que no puedes, que no sale mezclado, que no tiene pulpa, que no tiene la cáscara, porque es lo primero, es lo mejor de lo mejor. ¿Okay? No es que sacaron allá un bagazo y estriparon para ver qué salía de ahí a veces viene sedimento que no hacen parte del aceite. Entonces el aceite puro es aquel primero, aquel que se machaca bajo la rueda, el que no tiene ningún tipo de contaminación o ningún tipo de elemento, más que todo. No tanto la contaminación, sino un elemento extra, sino que es puro aceite. Es lo mejor de lo mejor. Entonces cuando vamos que se pide que sea sin contaminación, este aceite era para el alumbrado del Mishkan, que es el tabernáculo, y para eso debía ser puro. ¿Recuerden? Y esto es, o sea, limpio, sin contaminación, lo que nos enseña un principio espiritual muy importante, y es que si queremos estar continuamente en la casa de nuestro Elohim, debemos permanecer siempre como limpios, puros y sin contaminación. ¿Ok? Limpios, puros y sin contaminación. Hay un perfume que se hacía en base de aceite y cuando uno dice la pequeña mosca son las que dañan el perfume del perfumista. Ese perfume, cuando una vez estuve escuchando acerca de esto, era hecho también a base de aceite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se enseña con respecto a eso? Que el aceite se puede contaminar si una mosca se posa o si tú lo tocas indebidamente. Entonces, se está hablando de que se requiere de un cuidado para que no sea contaminado. Pues el aceite que hoy estamos hablando es un aceite que requiere que la persona esté concentrada en que ese aceite no esté contaminado. No quiere decir que no sirva, sino que en este caso se está pidiendo que sea puro, 100% puro y que no tenga ningún tipo de sedimento. Y para eso se requiere, pues entonces, una concentración. ¿Por qué olivas machacadas? ¿Okay? Machacadas, cuando se habla de machacadas, nos está hablando de sufrimiento. ¿Okay? Ese proceso ahí, como estripar, ¿no? Es como sufrimiento. Pero nos está hablando del sufrimiento de Mashiach, Yeshua. También nos está hablando del sufrimiento de Israel como pueblo, que ha sido rechazado a través de la historia. Okay, por los pueblos, diferentes imperios siempre han rechazado a Israel. Entonces Israel siempre ha sido el pueblo que ha estado bajo la prensa, siempre. ¿Okay? Entonces el aceite de oliva es producido a través de fuertes presiones. Así Israel se fortalece cuando es presionado. Yo no sé cómo tú te sientas en tu entorno y con lo que tú has venido viviendo ahora que has entrado a las raíces hebreas, que estás conociendo cómo es la Torá, cómo se aplica todas estas cosas, y tú estás tratando de aplicar todo eso, vas a encontrarte que va a haber presión, ¿ok? Empieza a haber como presión y presión y presión, y todo ese que te das cuenta que en esa presión empiezas a sacar cosas que antes tú pensabas que ya la habías superado y de pronto te aparecieron ahí cosas. Bueno, Dios te prensa o te presiona, ¿para qué? Para sacar de cada uno de nosotros el mejor aceite. Y eso se hace a través de precisamente de esa rueda, esa piedra. Amén. Esa piedra llamada Yeshua Mashiach que nos empieza a meter en la Torah y nos empieza a procesar a cada uno de nosotros para sacar de nosotros lo mejor. Muy bien. La persecución por causa de Yeshua es una de las cosas que uno puede mencionar en este caso. Debemos saber que seguir a Yeshua, amados hermanos, hará que muchos de que alguna vez te apreciaban, de pronto ahora se opondrán a que creas en Yeshua como dice la Escritura. ¿Ok? Entonces todo esto del aceite, de la presión, de sacar el mejor aceite, nos habla precisamente de eso. Creer en Yeshua hará que muchas personas se vayan alejando de tu lado, se vayan quedando solos. Ustedes van a ver que los discípulos de Yeshua hablan precisamente con respecto a estas cosas, de que a veces ellos dejaron todo por seguir al Eterno. ¿Ok? ¿Y qué es todo? A veces ese todo es tu familia. A veces todo es incluso tu trabajo, tus compañeros de trabajo. No quiere decir que te vas a ir del mundo, sino que uno va haciendo unas separaciones porque
en la decisión de seguir al Eterno, a seguir a Yeshua, tú tienes que poner la mirada en Él, confiar solamente en Él, y si otros se quedan, pues tú tienes que seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, esa presión que le estoy hablando, quiero llevarlo al libro de Mateo 5:11, cuando dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven? Entonces, si vamos a la historia del pueblo de Israel, ha sido un pueblo que siempre ha sido perseguido, vituperado, ¿ok? Que es un pueblo en el cual le han levantado muchas calumnias y a veces lo señalan como un pueblo malo y un montón de cosas, pero realmente no es así, ¿ok? Hay un pueblo del Eterno que en verdad simplemente sigue adelante, y como este mundo no se puede adaptar al sistema del Eterno, entonces siempre va haciendo fricción, siempre va haciendo oposición contra el pueblo del Eterno. Entonces nosotros no somos la excepción, nosotros también tenemos que saber que de alguna manera u otra siempre va a haber oposición a lo que tú estás creyendo, siempre va a haber alguien que te va a atacar, te va a ofender, se va a oponer a que tú creas en Yeshua, como dice la Escritura. El olivo representa a Israel, quiero que apunte eso cuando usted ve qué representa el olivo. Bueno, el olivo representa a Israel. Una característica del olivo es que nunca deja de dar fruto aunque esté viejo, amados hermanos. Y si vamos a la historia de Israel como nación, como pueblo, Israel ha pasado un sinnúmero de cosas que muchas naciones han desaparecido, naciones que antes se mencionaban en Antiguo Medio Oriente dejaron de existir, pero Israel sigue existiendo hasta el día de hoy. Bendito sea el Kadosh que ha permitido que esto sea posible. Toda la gloria y toda la honra sea solo para él, porque permanece es porque el nombre del Eterno está sobre el pueblo de Israel. Amén. Seguimos. Amén, amén. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, recuerden, el olivo representa a Israel. Si una de las cosas que aprendí y he aprendido del olivo es que el olivo, cuando está muy viejo, ya no quiere dar fruto, es necesario una poda, ¿okay? Cortarle las ramas. Entonces le cortan las ramas, no quiere decir que se va a morir, simplemente va ahora a retoñar nuevamente, y de nuevamente empieza a producir otra vez y con mayor fuerza. Entonces necesita simplemente una renovación cuando ya sus fuerzas se están acabando, por decirlo de alguna manera. En el libro del profeta Jeremías dice que Israel es un olivo verde. Jeremías 11:16 dice, Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo, bello, lleno de hojas y buen fruto. Así se refiere el Eterno a través del profeta Jeremías de Israel. Entonces, una de las características del olivo, el olivo necesita, amados hermanos, dice, como 10 años para empezar a dar frutos, ¿ok? Pero su mayor rendimiento no llega hasta después de los 40 años. Y eso me llevó a pensar en el pueblo de Israel, 40 años por el desierto, y después entonces fue que empezó a dar los frutos que el Eterno requería del pueblo. ¿Okay? Entonces sus hojas siempre están verdes, no necesitan mucha agua, pueden aguantar un clima muy caluroso y seco. ¿Okay? Las aceitunas tienen 3 ingredientes importantes: agua, aceite y alpechim. ¿Okay? 10 años para empezar frutos acá. ¿Okay? Muy bien. Necesitan 10 años, entonces vamos a ese número 10 también, pues ustedes saben, ya hacen las conexiones por allí, 10 tribus, todo eso. Muy bien. Decía, el aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Si hay, incluso usted ve los cocineros en la televisión, por internet, como sea, ¿cuál es el aceite que todo el mundo usa para ensaladas y comida? El aceite de oliva. ¿Por qué? Porque se considera el aceite más sano y más beneficioso para el cuerpo humano. El Midrash destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de olivo es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. ¿Ok?
Lo he explicado en otras ocasiones. En todo el mundo hay personas santas. O sea, que no quiere decir que las naciones no puedan ser santas, sí, pero el país más santo, que quiere ser más separado, es Israel. ¿Ok? Entonces, en este caso, Israel es la más santa de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, amados, los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven al Eterno cuando están bajo la presión de las naciones. O sea, a veces parece ser que necesitamos es que haya presión, que haya opresión incluso para que pueda que Israel surja, para que se levante. Y eso lo pudimos ver incluso hasta en la pandemia, que una pandemia que fue como todo el mundo quieto, todo el mundo ahí sometido a lo que el sistema decía, pero de esa opresión lo que surgió fue más pueblo del Eterno, más Israel, amén, surgiendo. Entonces, todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con lo demás. Interesante. Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Ella se mantiene con la identidad a pesar de muchas cosas. Las demás naciones que se mencionan incluso en la Biblia han perdido su identidad, no existen. O la mayor parte. El aceite es metido en otros líquidos. Si es metido allí, él flota a lo más alto, se queda arriba, nunca está abajo. Recuerdan el texto que dice, vosotros sois cabeza y no cola, están siempre arriba y no abajo. Pues es precisamente hablando de Israel, que es utilizando ahora lo que es el olivo, nos da una ilustración de qué significa eso. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Beit Hamidash, que es el templo sagrado, ilumina el mundo entero. Cuando usted habla, usted que conoce Torah, se encuentra con una persona que no guarda Torah, aunque los argumentos de las personas sean fuertes, y usted simplemente habla Torah, habla la palabra, usted no tiene que hablar otra cosa, usted habla la palabra, el Eterno te aporta sabiduría en tu palabra y trae sabiduría cuando estás hablando para que tú puedas presentar una defensa correcta de la fe. No así con aquellos que tienen un evangelio con muchos empates, con muchos huecos, con muchos vacíos que a veces se quedan como pensando sin respuestas. A veces precisamente viene por eso, porque están peleando una identidad que no es la correcta, por decirlo así. ¿Ok? Entonces la sabiduría, el Eterno te da sabiduría a ti que estás estudiando Torah para que tú puedas hablar lo que la Torah dice y te va aplicando, te va ayudando a hacer una defensa correcta. En Romanos 11 nos habla de olivo silvestre injertado en el olivo natural. Este es un punto muy interesante y le ruego con humildad que usted preste atención, porque hemos venido viendo que Israel es el olivo, un olivo verde, que Israel se le considera ese olivo. Ahora, al pueblo gentil se le llamó ¿qué? Un olivo silvestre, ¿ok? Que ha sido injertado en el olivo natural. ¿Y cuál es el olivo natural? Entonces, desaprende un poco y trata de aprender con nosotros un poco, ¿ok? Para que puedas subir un nivel más de entendimiento. No peleemos, no discutamos, simplemente escuchemos y analicemos las palabras en su contexto original, ¿ok? El versículo 13, Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión? Ahí usted y yo tenemos que pensar ahí. Si Israel fue excluido, hablando de las tribus que han sido dispersas, ahora fueron excluidas, ¿por qué? Por desobedecer los mandamientos. Dice, pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, entonces es una pregunta, ¿qué será su admisión?
Pablo responde a la misma pregunta diciendo, sino vida entre los muertos. O sea que traer a Israel de vuelta traerá vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Interesante, ¿no? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Lo que queda de Israel es santo. No va a dejar. Recuerda que hay un texto que nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, si la raíz es santa, la masa restante también lo es. ¿Ok? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy bien. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, escuche, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. O sea, vamos a decirlo así, este es Israel, que es el olivo natural, y el gentil es injertado en el olivo natural, o sea que se hace uno con el olivo natural. Entonces se hace ¿qué? Partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Seguimos. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, no te jactes. Escucha esas palabras que son bien profundas y de meditar. No tengas un concepto más elevado de ti del que debes tener, porque nosotros fuimos injertados. ¿Ok? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabed que no sustentas tú a la raíz. Que es un problema que podemos decirlo así, que a veces muchos piensan, el pueblo creyente del segundo campamento, que es el pueblo cristiano, piensa que el pueblo cristiano es el que sustenta a Israel, y no es así. Israel, olivo natural, sustenta a las ramas. ¿Ok? Y esto es lo que está diciendo Pablo, saber que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Entonces no estamos, analicemos esto. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pues su incredulidad fueron desgajadas por esa incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino que teme, ten temor. Porque si Dios no perdona, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Seguimos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ok? Voy al versículo 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a nosotros tampoco nos perdonará. ¿Qué querrá decirnos eso? ¿Ok? Y quiero abrir un paréntesis para que alguien de la plataforma pueda rápidamente darnos su punto de vista o su opinión. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 21. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué quiere decirnos eso? ¿Amén? ¿Habrá alguien? Aquí. Amén, pastor, amén. Hermano Rodrigo, adelante. Bueno, yo diría que las ramas naturales eran aquellos judíos que no habían creído en el Mesías y por lo tanto habían sido desgajados. Y los que habían sido injertados, a su vez le está diciendo que si aquellos primeros desgajados no fueron perdonados, mucho menos aquellos que estaban siendo injertados si caían en pecado y volvían atrás. Muy bien, excelente. Solo que rescato que sería todo el pueblo de Israel, no tanto los judíos, sino que esto es para todos. ¿Ok? Sí, no, judío en el sentido general, correcto. Sí. Está bien, muy perfecto su aporte, solo quería ampliarlo un poquitito más. Mi hermano Abraham y ya cerramos allí. Shalom, ahí se explica mejor en el tema del becerro. Cortaré al que transgredió, se cortaré. Ahí más adelante se explica mejor ese tema. Que el que peca
¿Está listo? Está listo, muy bien. Seguimos, adelante. Voy a seguir acá. Muy bien. Amados hermanos, es de reflexionar para todo un pueblo que creen en Yeshua como el Mashiach. Se está que todo el creyente en Yeshua, que es el Mesías de Israel, no puede pretender que suceder de encuentro para alabar al Dios de Israel es en Roma, por decirlo así. ¿Ok? Sino que tiene que hacer las conexiones correctas. Israel es el pueblo, Dios desgajó ramas allí, lo desgajó porque fueron desobedientes a los mandamientos. Ahora nos está tomando a nosotros y nos está injertando en el olivo natural. ¿Para qué? Para que seamos participantes de la rica savia. Eso quiere decir de las promesas, del mismo, de la promesa, del pacto, de la herencia, la de descendencia, o sea, todo lo que abarca ser parte de Israel y ser hijo del Eterno. Entonces, no podemos ahora tomar un concepto de que nosotros ahora podemos ser parte de un olivo distinto, que sería la teoría de reemplazo, que busca muchas veces reemplazar el olivo natural, que en este caso es Israel, y eso es imposible, porque el don y el llamamiento son irrevocables. Que Dios desgaja a las que no producen, las poda porque no están produciendo, eso es así. Entonces, ¿qué dice Pablo? Teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces tenemos que dar frutos. ¿Amén? ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos vienen a través de la obediencia de los mandamientos, amados hermanos, que ahí es donde empezamos a dar los frutos que el Eterno quiere de nosotros. ¿Ok? Porque muchas veces pensamos que es como yo digo. Y yo creo que tenemos que ser un más humilde y escuchar lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice y Él considera honorable, correcto y que lo que es la emet, la verdad en lo que nosotros debemos caminar. Muy bien. Recuerden, hay que dar frutos para no ser cortados. Las dos casas son los dos olivos. También en Zacarías, capítulo 4, nos habla, hace una referencia de que Zacarías, los olivos de Zacarías, capítulo 4, nos habla a nosotros de qué? De las dos casas. Dos casas. ¿Qué son esas dos casas, pastor? Bueno, el pueblo de Israel tuvo una división y en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, donde se empieza la casa de Israel y la casa de Judá. Y a esos dos, pues, es lo que quiero hacer referencia, que Zacarías lo menciona como los dos olivos. Entonces el Malach que estaba hablando conmigo regresó y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me preguntó, ¿qué ves tú? Y yo respondí, he estado mirando una menorá. Es toda de oro, con un tazón encima, y en él 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. Y le pregunté después al Malach que hablaba conmigo, ¿qué son estos, mi señor? Y el Malach que me hablaba me dijo, ¿no sabes lo que son estos? Yo dije, no, mi señor. Yo respondí y preguntándole, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda de la menorá? Entonces hice la pregunta otra vez, ¿qué son esas 2 ramas de olivo descargando aceite de color oro a través de los tubos de oro? Y él respondió, ¿no saben lo que son? Yo respondí, no, mi señor. Y dijo, estos son los 2 que han sido ungidos con aceite. Ellos están con el Adón de toda la tierra. Entonces nos hace referencia a la casa de Israel y la casa de Judá. Muy bien. Muy bien. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero regalar este texto porque la Torá nos va dando a nosotros luz de cómo debemos nosotros proceder en el caminar con el Eterno. Yeshua dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, refiriéndose al pueblo que estaba en Israel, hablando del pueblo de Israel, dice, ustedes son la luz del mundo. Al leer el texto podemos entender que el pueblo aporta para que la luz llegue a otros. No quiere decir que tú eres una luminaria que le lleva luz a uno que está en tinieblas.
Ahora, yo te pregunto, ¿tienes luz? Y si tienes luz, ¿estás alumbrando en las tinieblas? Porque la función no es simplemente estudiar parashá, estudios bíblicos aquí y llenarnos y llenarnos y llenarnos de conocimiento, de luz. No, una luz no se toma para ponerla debajo de la mesa, dice la palabra, sino que la luz es puesta donde pueda alumbrar. Usted dice, quizá usted con esto pueda entender que a veces usted está en un contexto donde todo el mundo está en tinieblas y todo el mundo te ataca, pero es que tú eres la luz en medio de las tinieblas. Amados, por eso a veces la oposición es, pero tú eres esa luz que debe alumbrar en medio de las tinieblas. La menorá representa la luz del mundo y también los 7 espíritus de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a veces decimos, pero ¿cómo yo soy luz? Pero es que los espíritus de Yahweh, cuando vamos al espíritu de Yahweh, es conocimiento. Entonces, cuando tú te llenas de la Torah, tú tienes que estar llenándote del conocimiento del Eterno, tener conocimiento de qué es lo que vas a hablar, qué es lo que la Torah realmente dice. ¿Ok? Eso es, ¿cuánta gente que habla con alguien que estudia raíces hebreas? ¿Qué pasa? Dice, wow, lo que usted me dice nadie me lo había dicho. Eso es, ¿por qué? Porque hay conocimiento, hay una luz en esa persona. El espíritu de consejo es una luz. O sea, que cuando tú hablas, tus consejos llevan a la persona a que hagan las cosas correctas. No el tipo de consejo que dicen otros, no, si esa mujer te está molestando mucho, déjala y búscate otra, que por eso hay bastante. Por decir un ejemplo. ¿Ok? No, el espíritu de consejo es aconsejar con sabiduría en diversas situaciones a personas que están esperando a alguien que en verdad sepa hablar y aconsejar. ¿Ok? Eso es tener la luz de ser parte de esa menorá. ¿Ok? Como Israel nosotros somos esa menorá. El espíritu de sabiduría, la sabiduría en tu hablar, en enseñar, en vivir, todo eso, el espíritu del Señor, el Ruach, Jacob, es dentro de ti. El espíritu del entendimiento, eso es tener luz, entendimiento de qué está pasando, de cómo debes comportarte. A veces sabemos cómo está pasando las cosas alrededor, pero no sabemos cómo comportarnos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar a otros si nosotros mismos no sabemos cómo comportarnos? Lo siguiente sería el poder, tener poder de orar por una persona y que sea sanada. ¿Por qué? Porque ya tú vienes en ese proceso. Tienes el espíritu, tienes entendimiento, tienes la sabiduría, sabes aconsejar, tienes el conocimiento y también tienes ahora el Eterno te dice, te da el temor de Dios y te da poder también para que ejerzas todo lo que Él te está dando y sea luz donde quiera que vayas. No sé si me hago explicar, pero quiero que entiendan que cuando vemos la menorá, tenemos que ver ahí los espíritus del Eterno que deben alumbrar dentro de nosotros para que nosotros podamos alumbrar a los demás. Dígame amén si usted me ha entendido hasta acá. Amén. 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 Amén, amén. Muy bien. Amén, amén. Muy bien, gracias. Seguimos. La menorá tiene 7 lámparas. Esto nos conecta con los 7 milenios. ¿Ok? Donde había ¿qué? Donde siempre ha habido una generación de Israel siendo luz en el mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que siempre ha habido un remanente. Mientras estudiaba esto pensaba, siempre el Eterno deja un remanente que es luz del mundo en los diferentes milenios. ¿Ok? Para que alumbre la luz de Yeshua, la luz de nuestro Adón, alumbre en las diferentes naciones. Entonces, digamos que estamos llegando ahorita mismo estamos en el milenio número 6 y estamos nosotros llegando al número 7 básicamente ya. Entonces, ¿qué es el llamado del Eterno a nosotros ahora? ¿Para qué el Eterno nos está enseñando tantas cosas? Recuerde esto, en el amor del Eterno, se los digo, es para que nosotros podamos ser luz. Y eso requiere que usted haya escuchado todo lo que acabo de decir hace un momento. A veces decimos, Dios, lléname de ti, pero no sabemos ni qué le estamos diciendo. Que el Eterno me llene de Él quiere decir que me llene de su conocimiento, de sus consejos, de su sabiduría, del Espíritu Santo, del entendimiento, de poder y de temor de Yahweh. Amén. Entonces, todos necesitamos alumbrar en este tiempo. No tiene que encender su micrófono, pero si usted tiene a alguien allá, dígale, necesitamos alumbrar en este tiempo.
Nosotros somos el remanente de este tiempo que tiene que ser luz en medio de las naciones, amados hermanos, y que debemos hacerlo bien, no por locura, no por emociones, no para agradar al hombre, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Padre. En Juan 8:12 dice, una vez más Yeshua se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el Padre. Mateo 5:15 al 16 dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa, o sea, en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa y haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes, de ustedes y alaben al Padre que están en los cielos. No podemos ser luz debajo de una caja. ¿Ok? En un cuadrito. Y esto nos habla a veces que muchas veces nosotros nos ha tocado ver que hay personas que dentro de la congregación de la iglesia o en el culto, en su iglesita, ahí se comportan como gentes piadosas, gente que conocen a Dios, que temen a Dios y lloran y todo eso, pero cuando salen allá es distinto, es diferente, es una persona muy distinta a la que estaba allá adentro. ¿Ok? Una vez escuchaba algo que me dio mucha tristeza, una persona estaba predicando y daba consejos de matrimonio tan extraordinarios que la gente, wow, y como que la gente estaba que lloraba y la mujer estaba escuchando y dice, yo también quisiera tener ese marido que está allá arriba. O sea, que está dando a entender que realmente el hombre estaba hablando de algo que él no era. Amados, para hacer luz hay que ir a la Torá y hacer rectificaciones y ver qué significa todo eso. ¿Ok? Regreso a la diapositiva anterior aquí. Tiene que ver con todo esto que tiene la menorá, los espíritus del Eterno en nosotros, manifestándose en nosotros. Bendito sea el Padre. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro tema, que es la vestimenta. Muy bien. Anteriormente vimos la forma en que se cubría la tienda de reunión o tabernáculo. Y aquí voy a empezar porque es que hablando de la misma tienda de reunión que es el tabernáculo, tenía un tipo de vestimenta. ¿Ok? O una manera en que se cubría la tienda como tal. No era tampoco hacer cosas al azar, era hacerlo bien. Muy bien. ¿Y cómo se empezaba? Lino torcido con querubines, pelo de cabra, cuero de carnero y cuero de tejones. ¿Ven? Todo un orden. Muy bien. Y hace un rato le hablábamos entonces de la vestimenta, pero hoy no vamos a hablar del tabernáculo. Hoy vamos a hablar entonces de qué? De la vestimenta del sumo sacerdote en este caso, y en el contexto de lo que estamos estudiando hoy es Aarón. El Eterno manda hacer una vestimenta para aquel que va a representar a quién, a Israel en esa tienda. Es como que a todo Israel va a entrar en ese hombre. ¿Ok? Y es una vestimenta de honor. Muy bien. ¿Importa las vestimentas? ¿Importa cómo yo visto? Sí y no. ¿Ok? ¿Por qué sí y no? Porque depende de qué estés haciendo. Imagínense. Si usted va a trabajar en una oficina, usted tiene que ir con su corbatita, su saquito, camisa manga larga y por lo general es un pantalón de tela. El abogado, por lo menos de esta manera, se va a presentar ante un juez. ¿Ok? En el caso de los varones. Ahora, imagínese que un abogado va a un tribunal, a un juicio en pantaloneta y ¿cómo se llamaría? Una franela. ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿verdad que sí? Porque no es la vestimenta apropiada para ese lugar. Entonces, ese lugar requiere que el abogado, en este caso voy a usar ese ejemplo mejor, en ese tribunal, en esa corte, tiene que ir presentable de acorde a su cargo. En este caso, él es un abogado
que tiene idoneidad para ejercer esa función y se le exige que sea presentable la manera en que él está presentándose, valga la redundancia, delante de todo, incluso del juez, no solo del juez. Ahora, ese mismo abogado, vamos a usarlo ahora, que usa corbata, imagínese ese abogado en la playa con corbata, zapatos finos, pantalón de tela, camisa manga larga y saco puesto. En ese lugar está fuera de contexto. Por muy abogado que sea, en ese lugar no puede llegar a un río o una playa de esa forma. Imagínense en semejante calor, esta persona vestida de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quiero llevar con esto? Que hay diferentes, hay vestimenta y cada vestimenta es para un lugar específico. Pero en todas ellas requiere que aquí sí vamos a meter nosotros, que cada uno de nosotros nos vistamos con prudencia y con rescato. No es el tipo de que, porque es la playa, se va a poner un... Ya saben. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque es que aquí en la playa la gente anda así, no. El hijo te va a la playa o al río, lo que sea, vístase decorosamente para ese lugar. Con la ropa para eso, pero que sea rescatada. Espero haberme hecho entender. ¿Okay? Entonces vamos a ver hoy la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Cuáles son las vestimentas del sumo sacerdote? ¿Okay? La diadema santa, el pectoral, el urín, el tumín, el incensario, las granadas de semilla, las campanas, los calzoncillos, por decirlo así, la túnica bordada, el manto, el efod, el cinturón del efod y las piedras de ónice. ¿Ok? Todo eso es una vestimenta, como una vestimenta que representa la dignidad o el honor del sacerdote. Bendito sea el Padre. Capítulo 28, versículos 2 y 3 dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria, para hermosura, y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlos a fin de que me sirva como sacerdote. ¿Cómo se le llaman estas vestimentas? Vestimentas sagradas para gloria y para hermosura. Muy bien. Todo Israel, quiero explicar esto un poquito porque cuando empezamos en Israel tenemos que hacer una conexión correcta. Toda la nación de Israel es una nación sacerdotal. ¿Ok? Y lo vemos en el libro de Éxodo 19:5, donde dice: ahora pues, si en verdad te escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes, plural, y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, cuando empezamos en Israel, pensamos en una nación que sacerdotal. Usted tiene que tener eso presente. Todo Israel es una nación sacerdotal. Pero hoy estamos hablando de una vestimenta para el sumo sacerdote. ¿Ok? Recuerden que hay diferentes niveles de kedushá. Kedushá, que es santificación. Que entre más santidad, menos personas hay. Entre más se va acercando a la presencia de Dios, más se van quedando personas en el camino. O sea, hay límites. Donde pueden llegar los levitas, después los sacerdotes, y después ellos tienen que tomar ¿qué? Un sumo sacerdote, y solo entrará una persona en el lugar santísimo una vez al año. Muy bien. Entonces las vestiduras servían para tres cosas específicas. Una, para gloria, que en hebreo es kabod; esplendor, que en hebreo es tiferet; y para consagrar, en hebreo, que es kadash, para el ministerio sacerdotal. ¿Ok? Para consagrar para el ministerio sacerdotal. Entonces son tres cosas importantes. Para la gloria, que es kabod; tiferet, que es esplendor; y kadash, que es para consagrar
para el ministerio sacerdotal. Muy bien. Seguimos. Capítulo 28, versículo 15 dice, el libro de Éxodo, harás el pectoral del juicio. Ese pectoral tiene una función, se le llama el pectoral de juicio. Dice, obra de hábil artífice. No sé si notaron, pero incluso las personas que fueron llamadas para confesionar todo esto eran personas que fueron llenos del Espíritu Santo para hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces nos habla de que hay diferentes funciones. ¿Quién puede pensar que el Espíritu Santo te llenó para que seas un tejedor? ¿Ah? A veces minimizamos, a veces el llamado, pero cada persona tiene una función dentro del ministerio, dentro del reino. ¿Ok? Y son necesarias. Y yo quiero que usted piense en estas cosas y voy a hacer un paréntesis porque a veces quizá usted se sienta que no es útil dentro del ministerio. Todos somos útiles y todos tenemos una función. Pero para que usted entienda eso, hay vasijas de uso diario que son más utilizadas y están las vasijas de momentos especiales. ¿Sí? Que por lo menos si usted va a hacer una rica cena, usted tiene las copas especiales para el vino, tiene las bandejas para eso, para arreglar la mesa, pero si es una comida normal, usted te come un plato y un vaso y una cuchara y punto. ¿Ok? Entonces, quizás usted sea precisamente una vasija especial que está esperando en el momento que el dueño de la casa diga, te tome de allá donde tú estás, te diga, ninguna como esta. Esta es mi especial vasija, para esto la tengo separada. ¿Sí? Entonces, tú estás separado para algo especial y que cuando el Eterno te llame, yo creo que tengas la disposición y sepas que es tu momento. Que el Creador te ha tomado en sus manos y te va a usar en algo que tú necesitas. Quizás no eres usado todo el tiempo, pero siempre tendrás un momento en que el Eterno te utilizará. Amén. Dígame amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Muy bien. Doctora Alberto, ¿me puede poner la diapositiva anterior, por favor, un segundo? Con gusto. Aquí está. ¿Esta? Avísame, hermana, pues. Sí, pastor, gracias. A la orden. Seguimos. Seguimos leyendo. Ok. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela de azul, púrpura, de escarlata, de lino fino torcido. Lo harás. Aarón llevará dice aquí, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo. Continuamente por memorial delante del Señor. Interesante porque está diciendo, ese sacerdote, voy a tomar este cuaderno acá prestado un momentito, como que aquí va a cargar ¿qué? No es simplemente, no es un adorno, esto no tiene que ver con un adorno, esto tiene que ver con llevar a Israel en juicio delante del Eterno cada vez que Él se presenta allá. ¿Ok? Él es el representante de ese pueblo. Muy bien. Pondrás el pectoral del juicio, dice, el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. ¿Qué quiere decirnos eso? Es que si llevar los juicios, es cómo está portándose el pueblo, cómo está funcionando el pueblo, será reflejado en ese hombre que está representándolos a ellos continuamente. ¿Ok? Los juicios favorables o desfavorables, vamos a decir que son favorables, en este caso serán llevados a cabo en esa figura representada que en este caso es Aarón. Aarón representa al pueblo. Si se le declara bendición sobre Aarón o vida sobre él, él sale vivo del lugar santo, lugar santísimo, quiere decir que el pueblo también está recibiendo vida. ¿Okay? Es un juicio favorable. El pueblo está quizás también cometiendo sus errores, pero están haciendo rectificaciones. ¿Cuándo es el problema? Cuando el pueblo no hace tikkun, cuando el pueblo no hace reparaciones, empieza a sumergirse ¿qué? En pecado, en tinieblas,
y ahí es donde el hombre que lo está representando está llevando ¿qué? Juicio de muerte delante del Eterno. O va a entrar allá para recibir un juicio de muerte de parte del Eterno porque el pueblo en general pues no está haciendo lo correcto. Significado de cada prenda. La túnica ordenada para todo el pueblo hacía expiación por los asesinatos. Recuerden que venimos viendo, por eso es que está interesante estudiar Parashá, porque viene como un orden tan bonito. Vimos que hay diferentes tipos de muerte, de asesinatos. Un homicidio que es intencional y uno que no es intencional. Entonces, en este caso, el sacerdote está llevando ¿qué? Los juicios de expiación en esa túnica por causa de los asesinatos. Imagínense que el pueblo israelí hiciera injusticia en condenar a un inocente. ¿Ok? Entonces está llevando juicio para allá. ¿Qué más? Pantalón, que es Mihná Sayin, expiación por las transgresiones sexuales. Ponerse esos pantalones, los calzones, los calzoncillos, eso era precisamente una manera de expiación por las transgresiones sexuales. Y esto hay que, lo hemos enseñado en otras ocasiones, dentro del tabernáculo no había mujeres, precisamente porque en las naciones de alrededor eran sacerdotisas, no sacerdotes, la que dirigían en un templo, ¿ok? Y todo eso estaba relacionado con ¿qué? Con sexo, con derramamiento de semen dentro de los altares o ese templo. En el caso del Eterno es muy opuesto a esto. No son mujeres, son hombres. Y se le dice, incluso tiene que llevar calzoncillos largos con el fin de que ni siquiera vellos de su cuerpo caigan en ese lugar. Seguimos. Turbante, un mibaat, que expiación por la arrogancia. ¿Ok? Hacía expiación por la arrogancia. El efod hacía expiación por la idolatría. El pectoral del juicio, expiación por los errores de juicio. Porque puede que el pueblo haya cometido, haya hecho un juicio malo, de una mala manera. Entonces, el pectoral del juicio pues era precisamente expiación por los errores del juicio. Muy bien. La túnica azul. Es el ketonet o expiación por la habladuría, que sería en este caso, para que puedan entender, el chisme, o la shon hara, que es la lengua dañina, la que habla cosas que hacen daño a las demás personas. ¿Okay? La túnica azul tiene que ver con eso. Y tenía que entrar descalzo. ¿Y por qué descalzo? Porque el lugar donde estaba pisando es tierra santa o lugar santo. ¿Okay? Lo mismo que se le dijo a Moshe, quítate los calzados de tus pies porque el lugar que pisa es santo, está en la presencia del Eterno. Muy bien. No sé si tomaron la diapositiva y los apuntes para que pueda pasar. Doy un momentito. Ok. Seguimos. Vamos a verlo ahora un poquito más explicado. El efod, colocado sobre los dos hombros, es la primera prenda ordenada en la escritura. Estaba hecho de 5 materiales. ¿Ok? El efod con 5 materiales, ¿no? La parte más importante del efod desde el punto de vista profético estaba sobre los hombros. Entonces, en 2 piedras de ónice debían grabarse los nombres de cada uno de los hijos de Israel, conforme al orden de nacimiento de ellos. De esta forma, Aarón, al entrar en la presencia de Yahweh, llevaba sobre sus hombros a todo el pueblo de Israel para interceder por ellos. ¿Ok? Y lo vemos en la diapositiva. Seguimos. Cuando vemos la función que tenía el sumo sacerdote, que es que el intercesor entre los hombres y Yahweh, debemos conectar las palabras que todo es sombra de lo que ha de venir. Y dicho esto, podemos entender que si no hay un tabernáculo terrenal, que era la sombra del celestial, quiere decir que el celestial, si sigue en pie, podemos decir, pastor, ya entonces ya no hay
un sumo sacerdote que interceda. No, lo que ha cambiado es el lugar de encuentro, que sería el tabernáculo terrenal, sigue de pie el celestial, por lo tanto lo único que ha cambiado es en este caso el intercesor. Ahora no es Aarón, no es su linaje el que está intercediendo, sino Yeshua HaMashiach el que está intercediendo. Hay un cambio de intercesor en este caso. ¿Ok? Seguimos. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Vaya al libro de Hebreos 8:1 y dice, en resumen, lo que venimos diciendo, un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En resumen, lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Recuerden que hablamos en la porción anterior que el arca se le llamaba el trono de la gracia. ¿Ok? Entonces Yeshua se ha sentado en el trono de la gracia, en la majestad de los cielos, en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. ¿Ok? Aunque he aprendido que realmente no es que el terrenal no era un verdadero tabernáculo. Si era un tabernáculo, hablando terrenalmente, era verdadero y era visto, era palpable y todo eso, no era algo ficticio, sino que eso terrenalmente ese era el adecuado. ¿Ok? Pero como no existe esto, queda el celestial. Muy bien. Entonces, en ese celestial hay un intercesor llamado Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Romanos 8:34. ¿Quién nos condenará cuando el Mashiach Yeshua cuando fue él el que murió? Y no solo esto, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Seguimos. Aquí. El pectoral. El pectoral, que es Chokshen, juicio, mishpah, justicia, decisión en corte, tenía que ir unido al efod, estaba unido por 2 anillos de oro y debía estar sobre el corazón de Aarón en señal de juicio al entrar en el santuario. Sobre los hombros cargaba el pecado de Israel y sobre el corazón presentaba al pueblo en juicio. ¿Ok? Aquí los carga y los presenta en juicio. ¿Ok? Entonces, en su interior cargaba el Urim y el Tumim. Aquí por los lados, se cree que aquí en los lados que estaba, el Urim y el Tumim. No hay mucha explicación con respecto al Urim y el Tumim. Hay muchas cosas, pero no concuerdan mucho las cosas allí. Capítulo 28, versículo 2, dice, pondrá las 2 piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante de Yahweh sobre sus 2 hombros por memorial. Nos está diciendo, o nos está conectando precisamente a la obra de Yeshua como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es lo que llevó él en sus hombros? Un madero. ¿Y qué representaba ese madero? En este caso es Israel, que es llevado a juicio delante del Eterno y la sentencia fue muerte. ¿Y quién muere? El representante del pueblo, que en este caso es Yeshua. Solo para reflexionar, ¿verdad? Aarón representa al Mashiach. Esto aprendemos que sobre los hombros de Mashiach están los nombres de las 12 tribus de Israel sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mashiach llevó el madero sobre sus hombros, estaba llevando el pecado de las 12 tribus de Israel sobre sus hombros. Y como Israel, escuche esto, y como Israel es la nación sacerdotal, que es la función de Israel, representa a todas las naciones. Así que sobre los hombros del Mashiach estaba cargando también el pecado de todo el mundo, porque Israel no ha hecho la función de ser sacerdotes para el mundo, de ser luz para el mundo. Por eso en Yeshua se carga ¿qué? El pecado de la humanidad. Bendito sea el Padre. En vez de ponernos a pelear una cosa y la otra, deberíamos cada quien hacer nuestra función. El que es llamado a ser luz, que lo sea. Y el que está llamado que venga la luz, que venga. Amados hermanos, porque no es una cuestión
simple. Es algo que es bien delicado. Vaya a Isaías 53:11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Wow. Maravilloso, ¿no? Cuando vamos a... Es un texto que creo que todo el mundo lo maneja, que es Isaías 53, que él llevó nuestras cargas, nuestras culpas, todo eso. Bien, está bien. Pero mediten lo que hoy estamos estudiando. Vamos a Juan 19:17. Está escrito: tomaron pues a Yeshua, él salió cargando su viga al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota o Gólgote. ¿Ok? Él cargó entonces sobre sus hombros los pecados de Israel. En primera de Juan 2:2 dice, está escrito, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, serían los judíos, sino también por los del mundo entero. Bendito sea el Padre. Yeshua no está llevando sobre sus hombros, ¿qué? Los pecados de él, que en el caso de Aarón sí llevaba primero, tenía que presentar ofrendas por él, ¿ok? Y arreglarse él primero para entonces después presentar al pueblo. Son los medios de gracia que el Eterno provee para que el pueblo pudiera acercarse al Eterno, tener comunión con el Eterno, ¿ok? En este caso no es así, porque en este caso el sumo sacerdote Yeshua no lleva culpa, él está llevando la culpa del pueblo. El pueblo es el que ha fallado. Bendito sea el Padre. Seguimos. Las 12 piedras que se mencionan en esta parashá representan a las 12 tribus de Israel sobre el corazón del sumo sacerdote. Si Yeshua es nuestro sumo sacerdote, entonces entendemos que está llevando a las 12 tribus de Israel a la presencia del Padre Eterno. ¿Ok? Conecte las cosas en su contexto. Por eso hay 12 puertas para entrar a Nueva Jerusalén también. ¿Ok? Y ahí se las puse para que usted pueda tomar una foto, un capture y pueda verlo. Entonces, la carga del intercesor. Vamos a ver eso. Las 2 piedras de ónice sobre los hombros no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás. Interesante. Como está escrito en 2 Corintios 11, 28, 13. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí, está hablando aquí Pablo, la presión cotidiana, o sea, está sobre mis hombros, la preocupación por todas las congregaciones. ¿Ok? Ese sumo sacerdote o ese sacerdote está llevando la carga del pueblo. Ahora, un sacerdote, un pastor, un ministro, ¿qué es lo que está llevando sobre sus hombros? La preocupación por el pueblo. Está llevando sobre sus hombros al pueblo. Entonces, el intercesor lo que está cargando, por eso que la persona que es intercesora anda muy cansada, es porque espiritualmente es como que lleva un peso sobre encima de esa persona. ¿Ok? Está llevando al pueblo sobre sus hombros, y Pablo nos da enseñanza con respecto a eso. La intercesión es un ministerio del sacerdote o sacerdotal, de alguna manera. Juan 17, 9 al 26 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando Yeshua está a punto de ir a la crucifixión, de ser entregado, ¿qué es lo que él hace? Él intercede por sus discípulos. La oración de Juan 17, que a mí en lo personal me encanta mucho, es tremenda, muy profunda. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Seguimos. Entonces tiene que llevarlos delante del Eterno en todo momento y mencionar sus nombres constantemente, como está escrito en Filipenses 1:4.
orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos. ¿Por todos qué? Por todos vosotros. ¿Ok? Vamos a Efesios 1:16. Dice así, Filipenses 1:4 fue de arriba, ahora Efesios 1:16 dice, está escrito, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Ven la función de un sacerdote, de uno que es llamado, según sea tu llamado, en este caso para los que somos pastores, es la función de alguna manera sacerdotal, ¿ok? El peso que sobre nosotros cae de velar en nuestras oraciones precisamente por el pueblo. Pero ¿cuál es la función del pueblo? Porque a veces dicen, no, es que el pastor no está orando. No, pero es que el pueblo también tiene una función, es hacer las cosas bien. Y en lo que se equivoca porque se les chipoteó, como decía el chavo, está el sacerdote intercediendo. Y nosotros tenemos un límite, cuando ya no podemos ahí, entonces está nuestro sumo sacerdote Yeshua, quien intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el Mashiach. Bueno solo Dios, amados hermanos. Siempre lo digo. Bueno solo Dios. En verdad Dios es bueno. Amén. Amén. Gracias, mi hermana María. En 2 Timoteo 1:3 está escrito, doy gracias a Yahweh, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Filemón 4 está escrito, doy gracias a mi Yahweh, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está en la diestra de Yahweh, el que también intercede por nosotros, amados hermanos, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar? Aquel que murió, pero él mismo es tu intercesor. Bendito sea el Padre. O sea, pensando en esto, en las piedras, 12 piedras hermosas en el pectoral del sumo sacerdote, encontramos que cada una de ellas tiene el nombre de una de las tribus que son presentadas delante del Eterno, delante de Dios. Y hoy en día Yeshua está delante del Eterno también presentando a las tribus de Israel. Entonces, no hay piedra para gentiles, amados hermanos. ¿Qué quiere decir? Cuando usted busca la definición, uno que está fuera de pacto o fuera de convenio. Muy bien. Y si analizamos un poquito más, vamos a ver que en la Nueva Jerusalén no hay una puerta para los gentiles. Apocalipsis 22:15, no quiero que usted se ofenda por eso, pero es lo que antes se refería a los gentiles. Dice, afuera estarán los perros, que precisamente eran los gentiles, a los que se le nombraba así. Yo no lo estoy haciendo por ofender. Dice, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Ok? Estarán afuera, no estarán adentro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que meditar. En vez de pelear, en vez de discutir, escuchemos lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque Dios no hace exclusión de personas. Él está llamando a todos a que entren, ¿ok?, a su reino. Vamos a ver el orden de las piedras. El sardium, que es un rubí, es color rojo y representa aquí a Rubén y a la tribu de Rubén. Topacio o crisólito, que en este caso es Simeón, ¿ok? Carbunclo o esmeralda representa a Leví. Esmeralda turquesa representa a Judá. El zafiro representa a Adán. Diamante a Neftalí. Ligur, probablemente es el jacinto, representa a Gad. El ágata representa a la tribu de Asher. Amatista a la tribu de Isaacar. El berilo representa a Zabulón. El ónices a José, y en eso entonces tenemos que entender que ahí va Manasés y va Efraín ahí. Y aspe, que es entonces a Benjamín.
El propósito de las piedras. Tiene una piedra ahí, pero ¿cuál es el propósito? El capítulo 28, versículo 29 dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Ok? Cuando entre en el lugar santo. O sea, que esa piedra lo representan al pueblo de Israel continuamente por memorial delante del Eterno. Pero mira cómo el Eterno, cómo el Eterno ve a Israel y cómo lo señala como una perla, como un diamante, como un zafiro, con unas piedras preciosas. ¿Ok? Entonces el Eterno le da una identidad a Israel honorable. Yo no sé si usted se siente bien cuando usted le dan identidad. Usted sabe quién es. Pero yo me siento bien desde el momento en que entendí que soy Israel. ¿De qué tribu? No sé. ¿Dónde me va a meter el Eterno? No lo sé. Pero sé que he sido injertado en Israel y que el Eterno me dará una piedrecita y escrita en esa piedra un nombre, cual nadie conoce sino el Padre, y me la dará a conocer a mí. Igual será con cada uno de ustedes. Amén. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, Israel completo estaba entrando en el corazón del sumo sacerdote y en sus hombros. Maravilloso, ¿no? Entonces, 9 de las piedras que aparecen en este pectoral del sumo sacerdote aparecen sobre Lucifer cuando estaba en el Edén. Y vaya a Ezequiel 28:13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: rubí, topacio, diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Entonces todo esto es como, wow, ¿verdad? Porque el adversario vestía la vestidura sacerdotal, toda esa honra que tenía. Ahora el Eterno en nuestra porción de hoy nos está enseñando que eso fue pasado a un hombre, un sumo sacerdote, a un nuevo Adán. Dios no está poniéndonos tropiezos, Él está poniéndonos honra para que nos acerquemos a Él, nos está devolviendo la honra para que podamos acercarnos a Él. Y entonces está vistiendo a ese hombre que representa a la tribu de Israel, y Israel es la nación sacerdotal que representa al mundo. Nosotros estamos representados allí en ese hombre. Lo que era de ese adversario, Dios se lo da ahora a un hombre. ¿Ok? Seguimos leyendo. Era como el querubín ungido que cubría. Yo te había colocado en el santo monte de Elohim. ¿Recuerden qué representa el tabernáculo? ¿Recuerdan qué representa eso? El huerto del Edén. ¿Ok? Entonces cuando vemos aquí que dicen el huerto estabas, en el huerto de Dios, entonces nos está haciendo las mismas conexiones de lo que venimos estudiando, porque cuando usted conecta el templo con el huerto y ve todo esto que se está hablando aquí, usted entiende el lenguaje bíblico y puede decir, wow, ahora entiendo por qué es que el adversario odia tanto a Israel. ¿Amén? Porque él está viendo lo que él tenía. Las perlas, y cómo nos menciona a nosotros como perlas, con cada una de las perlas que eran sus vestiduras, y ahora decir que nosotros la tenemos o que Dios nos la está dando a nosotros o que quiere hacernos parte de eso, es algo que obviamente no lo va a soportar. Estas piedras aparecen en Apocalipsis cuando habla de la Nueva Jerusalén también. Apocalipsis 21:19 dice, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. En primer cimiento dice jaspe, en el segundo el zafiro, el tercero el ágata, el cuarto el esmeralda, el quinto el sardónices, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo el berilo, el noveno el topacio, el décimo crisopraso, sí, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista.
Qué interesante. Entonces estamos viendo 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote que representan ¿a qué? A las 12 tribus. Cada tribu es representada con una piedra. Ahora, vimos que el adversario vestía de esas piedras, su vestimenta, esa vestimenta era la que tenía él. Muy bien. Ahora, estamos viendo que la Nueva Jerusalén está vestida de esta forma también. ¿Ok? Cada una de las puertas tiene una de esas perlas. Imagínese que usted sepa de qué tribu es. Conforme a la tribu que usted sabe que es, sabe que hay una piedra que lo representa. Entonces, si estuviéramos ahorita presente y usted fuera de la tribu de Judá, hay una que lo representa a usted. Vamos a buscarlo por acá arriba. ¿Ok? Judá lo representa, digamos, aquí dice la esmeralda, la turquesa. Si es de Rubén, sería el sardio, el rubí, el rojo. Entonces uno vería, wow, yo sé por dónde voy a entrar. ¿No sería maravilloso eso? ¿Verdad? Que uno diga, conforme a la piedra y del lugar donde me está llevando el Eterno, entiendo qué tribu soy. Maravilloso. Seguimos. ¿Importa las vestimentas? Sí importa, amados hermanos. Sobre todo la interna. Cuando tú eres por dentro, estás vestido, revestido correctamente, lo reflejarás afuera. Y yo en este texto de Colosenses 13, 12 al 14, pude ver las mismas piedras en cada una de las palabras que voy a mencionarles aquí. Y usted lo puede analizar. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros. Y dice, y perdonándose los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Aquí están también las piedras de alguna manera colocadas allí. La vestimenta con la cual nosotros nos vestimos internamente. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando a los demás, perdonando a los demás. ¿Ok? Vistiéndonos de amor y de unidad, amados hermanos. Bendito sea el Padre. Isaías 61:10 dice estas palabras. En gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Saben que la vestimenta sacerdotal era de lino? ¿Eh? Cuando vamos a Apocalipsis, nos habla de una multitud vestida de lino fino. Porque el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. Seguimos leyendo. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Vuelvo a repetir, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, puso ese cinto, ¿verdad? Como a novia adornada con sus joyas, con todas esas piedras. Vaya conmigo a Isaías 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, la herida, piensa en el sumo sacerdote entrando y que salga herido. ¿Qué representa eso? Hay rebelión en el pueblo. Entonces las heridas de Yeshua representan al pueblo. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vaya conmigo a Hebreos 4:14. Está escrito: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Yahweh, retengamos nuestra fe. La expresión trascendió los cielos hace referencia a la investidura sacerdotal de Yeshua. De la misma manera como el sumo sacerdote Aarón entró en su ministerio por medio de una investidura, en la Escritura los cielos son comparados con la ropa del hombre. Los cielos son la ropa del Mashiach, como está escrito en el Salmo 102, 25 al 26, que dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces podemos decir que la consagración de Aarón fue una sombra profética de la consagración celestial futura de Yeshua. Y esto lo vemos en la vestidura que se ponía por dentro a color celeste, precisamente, que hace esa conexión. El sacerdote se ponía su vestidura sacerdotal que representaba la conexión, precisamente su cabeza saliendo por ese hueco que le hacían ahí con un tipo de costura especial. Entonces, en este caso, Yeshua transciende los cielos. Él se reviste y él sí es la cabeza y la tierra el estrado de sus pies. Seguimos. Entonces, el sacerdote, amados hermanos, tiene una función que quiero ir terminando por aquí. Es que él nos une en uno delante del Eterno. La función del sacerdote es unirnos en uno delante del Eterno. Él entraba representando a todo el pueblo, pero él es uno. Yeshua, que es uno, y uno con el Padre, y quiere ser uno con nosotros, es la unidad perfecta, amados hermanos. Cordón de tres dobleces no se rompe. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Él nos está haciendo uno. Él no nos está desuniendo. Él nos está creando un pueblo distinto. Nuestro sumo sacerdote Yeshua nos une en uno delante del Padre. Ya no hay judío ni griego, sino que todos somos ¿qué? Uno. No hay mujer, ni niño, ni empieza a decir el texto. Somos uno en el Eterno. Ese uno es Israel. Bendito sea el Abacadosh. Entonces, estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseña acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los hijos de Israel delante del Eterno. Vea una piedra de esa y vea el valor que cada uno tiene delante del Eterno. No solamente habla del valor y la importancia de cada individuo, sino que de cada uno, de que cada uno está en el corazón del Mashiach para ser llevado delante del Eterno perpetuamente. Tienes valor y has sido llevado delante de la presencia del Eterno. ¿Puedes conectar eso? ¿Puedes hacer la conexión aquí? Tu valor es tan grande que tú has sido llevado en Yeshua a la presencia del Eterno. ¿Cuántas personas piensan que o devalorizan a las personas, señalan a las personas? Pero cada persona tiene un valor delante del Eterno. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un valor delante del Eterno y Dios quiere darnos honra a nosotros. Bendito sea el Padre. Muy bien, seguimos. Querido hijo de Israel, tú estás en el corazón del Mashiach. Hello, hijo de Israel. Queridos hijos o hijas de Israel, tú estás en el corazón del Mesías en este momento. Amén. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Él está mencionando tu nombre delante del Padre en todo momento. Amén.
Gracias, mi hermano. Aleluya. Él lleva casi 2000 años sirviendo como intercesor delante del trono, orando por cada uno de los hijos de Israel. Bendito sea el Eterno por el ministerio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Podemos decir que la exposición de la palabra del Eterno nos da luz y entendimiento a los que somos sencillos. Amén. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, ya voy a terminar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le están esperando? Amén. A los que le esperan. Esto nos está diciendo que aquellos del pueblo que han aceptado que Yeshua sea su sumo sacerdote, su representante, tienen a uno que está intercediendo en el tabernáculo celestial por ellos día a día. Ya no solo en Yom Kippur. Es día a día que está intercediendo. Y cuando regrese, será como cuando el sumo sacerdote salía del lugar del santuario y que él salía vivo. Que el pueblo se alegraba, se regocijaba porque era una señal de que habían sido perdonados. O sea, se declaraba vida sobre ellos. Esto es lo mismo que será para nosotros porque Él vendrá para salvar a los que le esperan. ¿A quién vendrá Yeshua a salvar? A los que están fuera del tabernáculo, pero que están conectados a su sacrificio, a Él que nos está representando, a que Él está ya como nuestro sumo sacerdote intercediendo. Yo le decía a mi esposa, qué interesante es, Yeshua está ahorita allá. Y el esperarlo es como que estuviéramos ahorita mismo fuera del templo, todos nosotros, ahí, en expectativa, esperando que Él regrese. La venida del Mashiach, hoy yo quiero que tú la veas como el regreso del sumo sacerdote a la tierra, a decir, hay vida para Israel, hay vida para su pueblo. Él traerá vida con él, pero también traerá juicio, porque esas son las dos funciones. Ahí, cuando llevaba todo eso, había vida y había decretos de juicio también sobre lo demás. Pero yo creo que nosotros que estamos obedeciendo, amados hermanos, nos espera vida por medio de todo lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Padre eterno. Permítame dejar de compartir por aquí. Hagamos una oración para terminar el tiempo y despedir la transmisión. Y luego, pues, si alguien tiene algo que compartir, lo pueda hacer. Amado Padre Celestial, en esta hora, bendito Padre, con todo el corazón, solo nos resta más a cada uno de nosotros agradecerte, Padre Eterno, por darnos esta oportunidad, Señor, de meditar en el sacerdocio que ejerce Yeshua HaMashiach en el lugar santísimo en los cielos. Su intercesión es tan valiosa, Señor, que ahí tú en tu paciencia estás esperando para que muchos se arrepientan y que cuando Él salga traiga vida para aquellos que se han arrepentido y condenación y juicio para aquellos que lo han rechazado. Hoy lo que estamos aquí, cada uno de mis hermanos en diferentes partes del mundo que están estudiando y están escudriñando las escrituras también, Señor, yo te ruego que nos perdones a todos y que nos ayude a conectar nuestros corazones a tu venida, Padre eterno, de nuestro sumo sacerdote bellísimo, maravilloso, que está en los cielos, Señor. A ti te damos el honor y la gloria y la alabanza por siempre, Padre eterno. Eres precioso, no nos resta otra cosa que decirte gracias. Gracias por estar allí en lugar nuestro. Gracias porque tú nos representas con dignidad, con vestiduras de dignidad y de honra, Señor, delante del Padre. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre eterno. Gracias por tu preciosa palabra de esta semana, Señor. Sigue hablando a tus hijos. Sigue redarguyendo y enseñando cada día un poquito más, Señor. Gracias por el pan de hoy. En el nombre de nuestro Adón Yeshua oramos. Amén y amén. Que el Eterno le bendiga, amada familia, los que están acá, nos están viendo por Facebook. Que el Eterno le bendiga a todos. Quedamos acá con lo de Zoom. Shalom, shalom.